Cuando yo he tomado decisiones que marcan, digamos, un crecimiento en mi vida, las he tomado basados un poco en ese instinto, en esta reacción instintiva de que dentro mío sabía que estaba haciendo lo correcto. Hay que ser terco. No importa si tu papá, si tu mamá, ellos van a querer, en general, obvio, lo mejor para ti, lo mejor para uno. Pero es verdad que vivimos a veces muy presos de lo que nos han enseñado, de las rutas que debemos seguir, pero no necesariamente son las rutas que nos van a hacer felices. Ese primer cliente puede ser determinante para tu crecimiento. Ahí ya te estoy hablando de cualquier sector. Te puede costar unos buenos meses conseguirlo, pero como acá siempre miran qué está haciendo el resto, tal vez enfocarse en un cliente, digamos, de prestigio, una marca que suene y que es conocida para generar esa atracción. Una cosa que he aprendido con el tiempo y que a veces las corporaciones no lo tienen tan claro, aunque más y más sí, pero yo creo que el grueso todavía no es, date el tiempo para descansar. La zona de confort solamente te va a mantener en esta línea. Pero si tú quieres crecer, tienes que salir de ahí. El ecosistema emprendedor es importantísimo para el desarrollo económico de un país. Es medular hoy en día, medular. Entonces, creo que también, de alguna manera, los que trabajamos con startups, no importa si el tamaño, es importante apoyarla, fomentarla. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha, encaminado y permitido avanzar y escalar, ¿no?, en cada decisión es... Hola y bienvenidos a un episodio más de Mujeres Sin Tag. En este podcast buscamos inspirar a través de historias reales de mujeres exitosas que han construido caminos increíbles en los negocios. Cada episodio tendremos una historia distinta, donde tendremos lecciones de vida y aprendizaje profesional. Así es, y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Andrea Boto. Ella se encuentra en la industria de educación, de hecho es una líder internacional que conecta empresas, startups y gobiernos para innovar la educación en América Latina. Conozcamos un poco más de Andrea Boto. Andrea es una líder internacional que viene impulsando el futuro de la educación en América Latina desde la innovación, la estrategia y la construcción de ecosistemas de alto impacto. Con más de 18 años de experiencia en EdTech y expansión internacional, ha trabajado conectando startups, corporaciones, gobiernos e inversionistas para acelerar modelos educativos con impacto real y sostenible. Actualmente es Forum Leader en REF, una organización global que reúne a altos ejecutivos y líderes empresariales para impulsar crecimiento estratégico y toma de decisiones de alto nivel. Además, lidera su propia consultora enfocada en expansión regional para compañías EdTech y representa en Perú a la Asociación Interamericana de EdTechs. También impulsa la participación de más mujeres en inversión de impacto y forma parte de iniciativas orientadas a ampliar el acceso a una educación de calidad en la región. Andrea representa a una generación de líderes que entiende que transformar la educación no depende solo de tecnología, sino de visión, articulación y propósito. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio una vez más en Mujeres Sin Tag. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, y muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Buenísimo. Debo confesar que es un episodio que va a parecer muy interesante, no solamente porque vamos a conocer tu trayectoria, Andrea, que en verdad me ha asombrado cuando te hemos conocido, sino que también vamos hablando de una industria que personalmente me apasiona, que es la educación. Que yo siempre digo que cuando uno está en el sector y ve el cambio transformador que genera, es difícil irte otro camino, ¿no? Entonces, pero vamos a arrancar un poco también con tu historia, yendo un poco más atrás. Tú nos contabas cuando nos conocimos de que tú has vivido mucho tiempo fuera. De hecho, tú terminaste tu carrera de hotelería en Suiza. Y una de las cosas que nos preguntábamos con Mari es, ¿por qué decidiste regresar al Perú? Perú es hermoso, pero ¿qué te trajo de vuelta acá y cómo conectaste con el sector educativo? Sí, efectivamente, he vivido unos 18 años en el extranjero. Muchísimos de esos años he vivido en Europa, algunos países de América Latina como Argentina, y eso ha sido en realidad por la carrera de mi padre.
Mi padre es diplomático, ya embajador en retiro. Y eso me ha dado la posibilidad de no solo vivir en diferentes países, sino también creo que un elemento que luego he llevado a mi vida profesional, que es la adaptación al cambio, porque yo he estado en 7 colegios, porque no por la carrera de mi papá, he estado en diferentes países, entonces me sacaban, me ponían en otro lugar y solamente me quedaba adaptarme, ¿no? A mis hermanos y a mí. Entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo en lo que es el famoso adaptability, ¿no? Este sentido de adaptación que hoy creo que es fundamental para el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué regreso? Regreso porque digamos, el último puesto en el que acompañé a mis padres fue Suiza, efectivamente, y ellos se regresaron y pues me regresé. Yo en ese momento ya no estaba sola, tenía una hijita, así que, digamos, se decidió que lo mejor era volver, que mi hija fuera al colegio por acá. Y ahí es donde empecé una carrera súper interesante en el ámbito de la educación. ¿Ya? Después de estar unos años en el Banco Mundial, ahí no necesariamente veía educación, veía temas de desarrollo, pero de ahí salté al tema educativo con el gobierno canadiense. Y luego me he movido durante más o menos 18 años, un poquito menos, un poquito más, en el tema de educación internacional, de la mano de Canadá, luego Reino Unido y luego Australia. Y ahí... bueno, y sin buscarlo, cuando estaba con Canadá, llegó la oportunidad a través del lanzamiento de la Estrategia Internacional de Educación para el Mundo, llegó a mi carpeta. Yo en ese momento veía asuntos públicos, en la Embajada de Canadá acá en Perú, veíamos Perú y Bolivia, y cayó en mi carpeta y me dicen, desarróllala. Y yo dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo es esto. Y me fascinó ese mundo. Como tú dices, yo creo que el que entra al tema de educación difícilmente se va, porque es fascinante, fascinante, fascinante. Y me enamoré del sector y bueno, es donde sigo hasta el día de hoy. Buenazo. Y en toda esta experiencia de haber crecido y estudiado en el extranjero, ¿qué aprendizajes te llevas que hoy actualmente estás utilizando para liderar? Creo que hay un par o 3 elementos importantes de la educación en diferentes países que me han ayudado luego en mi vida profesional. Uno es haber convivido, ¿no?, con chicos de todas partes del mundo, porque los diplomáticos generalmente ponen a sus hijos en los colegios internacionales. Y eso quiere decir una comunidad súper internacional. Entonces convivir, ¿no?, en estos espacios multiculturales ya te hace afín a lo que luego fue mi vida profesional, que ha sido mucho en espacios internacionales, con gente de muchas partes del mundo. El respeto a la diversidad, ¿no?, a las diferencias de perspectivas, de opinión, también se gesta desde que estoy en estos colegios donde habían chicos de todas partes del mundo. Lo que decía anteriormente de adaptarme, no me quedaba otra, ¿no? Así como a mis hermanos, como decía también, tienes que seguir a tus padres y te queda adaptarte, porque si no te vas a quedar en una esquina sola mirando la pared y no vas a tener amigos. Entonces había que adaptarse de todas maneras. Entonces esa habilidad de adaptarse al cambio, que hoy es crítica, es esa habilidad de la vida que hoy tantas empresas dicen que no encuentran, ¿no? Creo que eso se desarrolló también en toda esa etapa de cambios. Y los idiomas, ¿no? Me permitió vivir en diferentes países, etcétera, me permitió y me dio la suerte, creo yo, porque los idiomas son una habilidad y una herramienta clave para la empleabilidad, como saben. Así que pude aprender 4 idiomas que he utilizado muchísimo en todos mis puestos de trabajo. Entonces eso me permite hoy también poder trabajar con compañías o clientes de habla inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Qué interesante, total. O sea, yo también tuve una experiencia, o sea, en varios momentos he vivido afuera y creo que coincido contigo en esta adaptación. Uno tiene que aprender a adaptarse, aprender incluso al mismo tiempo el respeto, ¿no? El respeto a la diversidad. Y también te abre bastante la mente, ¿no? O sea, la mente a explorar otro tipo de realidades, situaciones, tal vez en las que no estás acostumbrada y que luego de ahí pueden venir las grandes ideas y las grandes iniciativas. Así que qué interesante lo que comentas ahora, Andrea. Y ahora que también estabas compartiendo, tú, bueno, viniste de Suiza siendo mamá,
¿no? Y algo que nos sorprendió y nos encantó cuando conversamos contigo era que tú fuiste mamá muy joven. Y probablemente para muchos hoy ser mamá es como... no hay forma, ¿no? Si estás en tus 20, no piensas en ser mamá ahorita, piensas en construir tu carrera, ¿no? Pero, sin embargo, para ti, lo que nos contabas es que fue un motor importante para tu crecimiento. Cuéntame un poquito más, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Pasó por tu mente el tema de, oye, esto va a parar mi carrera? ¿O cómo lo asumiste y qué aprendiste en ese camino de ser mamá tan joven? Te voy a contar de Camila. Camila es mi hija. Yo me fui a Suiza con Camila, regresé con Camila. O sea que Camila llegó, como yo les había contado, súper pronto en mi vida. Camila llegó a los 20 años, cuando yo tenía 20 años. Y cuando eso te pasa, porque no lo planeaste, no tienes tiempo para pensar. Simplemente el mundo es como que te toma por sorpresa y solamente queda mirar para adelante y caminar hacia adelante. Entonces es como que te mentiría si te dijera que los pasos que tomé en ese momento fueron planificados. No, fue una especie de huracán, ¿no? De emociones, de circunstancias, de situaciones. Pero lo que sí me quedaba claro era que yo nunca más iba a estar sola y que yo tenía que sacar adelante a esta niña, ¿no? Y no significa que el padre no estuviera, estaba, pero digamos no fue exitoso nuestro matrimonio. Entonces, sin pensarlo, se desarrolló en mí con esta criatura que llegó muy joven, un sentido de fuerza y de lucha bien, bien potente, ¿no? Y empecé a asegurarme de que los pasos que tomaba en mi vida fueran, digamos, para crecer, para progresar, para poder darle, ¿no? una buena vida y eso. Pero te agarra infraganti. Creo que dentro de un poco la confusión es una gran bendición y así se desarrolló. Camila hoy es una chica de 30 años, es una emprendedora increíble que tiene un negocio de fitness en España. Ha crecido muchísimo, ya la empresa tiene 7 años, me siento orgullosísima de ella, ella es potenciada, mejorada, ella ha caminado por la vida de una manera también como son los jóvenes también, ¿no? Con esta velocidad y estas ganas de emprender que por ahí en mi generación era más, tienes que buscar un trabajo, ¿no? Y el mundo corporativo, en mi generación no era tanto quiero emprender, quiero tener una empresa, pero por ejemplo, siempre me acuerdo de Camila que me decía, o sea, me miraba pues trabajar, yo siempre trabajé, ¿no? Después de estudiar. Empecé mi vida laboral rapidísimo. De hecho, inclusive cuando estudiaba, trabajaba, etcétera, me decía, yo la verdad es que no quiero trabajar así de 8 a 5 o de 9 a 6 como tú. No, eso no voy a hacer. O sea, como que el formato no le gustó para nada. Entonces creo que empezó a desarrollar este perfil emprendedor desde chica. Buenísimo, ha sido digamos una variable para mí de lucha y de ejemplo. Y también cuando eres mamá joven, lo que te pasa es que creces con tu hijo, con tu hija. Uh-huh. Entonces se van nutriendo el uno del otro, ¿no? Es muy especial. Buenísimo. Que es importante, creo, justamente lo que venías conversando, ¿no? La importancia de escuchar tu propia voz en esos momentos donde nada tienes claro, pero tienes que apostar porque tienes a alguien al lado, ¿no? En este caso a Camila, que fue tu motor. Nos comentaste de que pues muchas veces tu familia, exclusivamente tu papá, no estaba de acuerdo con algunas decisiones, probablemente, ¿no? Y eso pasa de repente con muchos jóvenes que estamos a veces muy vulnerables a lo que piensa nuestro alrededor. Y obviamente lo que dicen nuestros padres pesa mucho. Entonces, no sé si nos podrías comentar un poquito más sobre eso. ¿Qué tanto influyó tu papá? ¿Cómo lo manejaste? ¿No? Sí, has dicho dos cosas que por ahí voy a sacar acá a relucir. Uh-huh. Una es el gut feeling, ¿no? Uh-huh. Eso que sentimos, que a veces no sabemos por qué lo sentimos, pero nos marca el camino.
Entonces, cuando yo he tomado decisiones que marcan, digamos, un crecimiento en mi vida, las he tomado basados un poco en ese instinto, en esta reacción instintiva de que dentro mío sabía que estaba haciendo lo correcto. Y uno no sabe de dónde viene y por qué viene, pero hay que escuchar ese sentimiento interno que a veces te dice, no, esto está mal. No, voy a hacer un paralelo con la vida personal. Creo que a todas nos puede haber pasado que a veces hemos salido con un chico y sabemos que está mal porque no nos está sumando en nada y la gente que nos quiere no le gusta, pero le damos y le damos, tercos, ya. Pero lo sabemos, pero somos tercos. En momentos positivos, ¿no? Digamos, este sentimiento o esta señal que te viene de adentro te ayuda muchísimo. Entonces, mi recomendación siempre cuando he hablado por ahí con gente sobre un poco esto que estamos hablando de la trayectoria, la vida profesional, es escúchate a ti mismo. O sea, date el tiempo de escucharte a ti mismo y entender qué es lo que te hace sentido. No porque lo dice acá, sino porque lo estás sintiendo, ¿no? Desde adentro. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho cuando entendí que por algo estaba sintiendo que esto hacía sentido, ¿ya? Con la edad eso lo vas percibiendo más finamente, te vas dando cuenta de manera más intencional, ¿ya? Pero cuando miras, digamos, en retrospectiva, te das cuenta que muchas de las cosas que hiciste bien te salvó ese sentimiento interno que te decía, hazlo, 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 y tú no sabías por qué te lo decía. Y lo otro es, hay que ser terco. No importa si tu papá, si tu mamá, ellos van a querer, en general, obvio, lo mejor para ti, lo mejor para uno. Pero es verdad que vivimos a veces muy presos de lo que nos han enseñado, de las rutas que debemos seguir. Pero no necesariamente son las rutas que nos van a hacer felices. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha, digamos, encaminado y permitido avanzar y escalar, ¿no? En cada decisión es ser muy terca e ir por el camino que yo sentía que me iba a ir bien. No necesariamente tomando la decisión al día siguiente yo ya veía la luz, no. Habían semanas o meses, o inclusive algún año donde me cuestionaba si realmente había tomado una buena decisión, pero el tiempo luego me daba la razón. Entonces, sí, porque los padres sufren cuando tú saltas al vacío, cuando tienes algo estable y saltas al vacío a algo que no ven con tanta certeza de que puede ser algo que te vaya, ¿no?, dar un beneficio, dar réditos, dar lo que tú necesitas, ¿no?, la estabilidad. Pero yo en cada momento fui súper terca y yo agradezco muchísimo eso porque fueron momentos claves en los que yo dije hasta acá no más. El techo yo ya lo toqué hace rato, yo ya no soy feliz porque a mí me gustan los retos, me gusta construir, a mí dame algo chiquitito y a mí me gusta hacerlo grande. Entonces, cuando ya no hay más, me aburro y no me gusta estar aburrida, me gusta estar en 1000 cosas a la vez y estar ocupada y estar creando, ¿no? Y estar haciendo lo que me gusta y obviamente ayudando y haciendo crecer lo que tengo en mi bandeja. Entonces esas dos cosas me hacen mucho sentido y me han ayudado muchísimo. Seamos tercos. Sí, tal cual. Sí, seamos tercos. O sea, yo debo confesar también, por ejemplo, que para mí o sea, yo estaba en el mundo corporativo y luego salté al mundo startup. Para mi familia no fue fácil. O sea, yo tenía a mi mamá y a mi hermana diciéndome que por qué no regresaba al puesto donde estaba, por qué no me iba a un banco y así, ¿no? Hoy por hoy ya no me dicen nada, porque ven algunas cosas interesantes que estamos logrando, pero sí, creo que a veces, como tú dices, los papás han venido también de una generación bastante tradicional, con una formación distinta a la nuestra. Creo que la personalidad de uno también, hoy los jóvenes son más ambiciosos, hoy buscamos como aprender,
no tener como fronteras a veces, y a veces el status quo nos tiene como Encerrados. encerrados, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, totalmente. Creo que ese tema de salir y tú mismo tomar tus decisiones, que también no es fácil, ¿no? O sea, cuando eres joven, tampoco no es fácil tener esta madurez y decir, me lanzo. Pero creo que cuando uno, como dicen, ¿no?, construye la confianza en tomar esas decisiones, también el camino se va construyendo. Inclusive cuando te salen mal las cosas. O sea, si te quedas con ese sentimiento de ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no probé? Te quedas frustrada, te quedas con algo pendiente. Y equivocarse y caerse es lo que más te va a enseñar, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que ser terco y audaz para tratar y de alguna manera probar eso que te está dando vueltas, ¿no? Sí. Ahora, en este camino de reinventarte, tú has pasado de estar en varios lugares donde has tenido que aprender de cero, ¿no? Cuéntanos un poquito las experiencias donde has tenido que aprender de cero, porque viniste de un sector a cambiarte a otro y luego pasaste no solamente a educación, sino luego te metiste a tecnología, que también creo que es distinto en cuando te estás un poco en el sector, pero más por el lado tradicional. ¿Cómo ha sido esta transición de aprender desde cero y cómo también luchas a veces contra el síndrome del impostor, que creo que es algo que nos pasa muchísimo cuando estamos no en nuestra zona de confort, ¿no? Y vamos a algo nuevo. Sí, sí, he tenido ese sentimiento del síndrome del impostor toda la vida, creo yo. Pero creo que hay que parecer que tienes todo, o sea, una de las cosas que por ahí aprendí con el tiempo es tú aparenta que tienes todo bajo control. Y no lo tienes, evidentemente. Pero sí, aparece todo el tiempo, y a tu pregunta, a mí me encanta reinventarme. Ahora, no lo he hecho tanto en sectores diferentes, porque en educación yo llevo más de 18 años, pero sí, digamos, en áreas diferentes de educación. Me gusta mucho reinventarme, me gusta mucho aprender. Creo que soy bien autodidacta también. Y es parte un poco de los retos que hablaba hace un ratito. El reto digamos, de especializarte en algo nuevo, de ver que hay un mundo de posibilidades en lo nuevo que estás emprendiendo, me motiva un montón, Entonces, sí, es verdad, digamos, aprender y un poco trabajar durante algunos años en temas de proyectos de desarrollo en el Banco Mundial, donde efectivamente aprendí desde cero temas y los esquemas y todo el mecanismo de un banco de desarrollo como este. Luego la Embajada de Canadá, donde me dieron la carpeta de asuntos públicos, asuntos culturales, y también era aprender de cero, no venía de algo similar. Sin embargo, tenía algunas habilidades y características que ellos buscaban para el rol, y también aprender de cero hasta que me cayó esta carpeta, ¿no?, de educación que les comento. Y ahí sí, fue un aprendizaje, digamos, bastante desde cero de lo que es el mundo de la educación internacional, maravilloso. Ahí mi disyuntiva era: yo estoy ayudando a estos países a llevarse nuestro talento, y eso me generaba un montón de, digamos, de frustración, porque yo soy una fan absoluta y total de América Latina. O sea, yo creo que tenemos una de las regiones más increíbles del mundo, por lo cultural, por su gente, por nuestro idioma, por la comida, por los bailes, por la historia, la cultura. O sea, creo que América Latina es tan rica y tan completa en tantos aspectos. Yo soy súper fan y he vivido muchos años fuera. No sé si eso es justamente lo que me lleva a ser fan, pero sí soy una convencida de que esta región tiene un potencial increíble. Y como les decía, cuando yo trabajaba para estos países desarrollados, ¿no?, parte de lo que hacía era tratar de que se fueran, y muchos se quedaban, y eso me da pena, o sea, porque nosotros necesitamos el talento para desarrollar industria, para el desarrollo económico. Necesitamos educar, capacitar, y que los talentos se queden aquí. Entonces ya mi mente empezaba a gestar lo que hoy es mi gran propósito,
es los proyectos educativos de alto impacto. Es hacer que a través de las bondades de la educación del primer mundo, más la tecnología, más la inteligencia artificial, hoy podamos ayudar a gobiernos, a compañías, a organizaciones a que diseñen e implementen y hagan mejores proyectos y programas educativos para que realmente logremos impacto tanto en niños como en jóvenes y adultos. Eso es lo que me mueve, mi enorme pasión. No creo que ya nunca más me mueva del espacio educativo. Iré mutando seguramente en diferentes verticales, pero ya no creo que me aleje mucho más del tema de tecnología e inteligencia artificial, porque ahí tenemos todavía un gran camino en donde esta humanidad va a estar inmerso. Buenazo. ¿Cuál crees que es la habilidad o el mindset que te ha permitido crecer profesionalmente en los diferentes roles que has llevado? Aprendizaje continuo creo que es importantísimo. Uh-huh. Hay que entender que uno debe especializarse en ciertas cosas uh-huh. para poder llevar a cabo el rol o para poder ser exitosa con tu empresa. Entender dónde están los gaps, dónde están por ahí esos vacíos que necesitas afinar. Entender sobre todo el rol del equipo. Creo que hoy más que nunca, donde estamos yendo y donde vemos más éxito es en corporaciones completamente ya mucho más transversales, no piramidales. Creo que el factor humano es crítico, es fundamental, es una piedra angular en todo lo que hacemos. Creo que los equipos de impacto son fundamentales. Esa es una cosa donde tengo súper buenos recuerdos y de alguna manera un buen ojo. Cuando he tenido que armar equipos en los diferentes roles, uh-huh. Creo que ahí he tenido como un ojo crítico interesante y he armado unos equipos que hoy prevalecen en el tiempo como mis ex colegas, pero amigos, gente con la cual hicimos crecer en ese momento, ¿no? Un área, un departamento, en fin. Pero el tema humano creo que es súper, súper importante. Una cosa que he aprendido con el tiempo y que a veces las corporaciones no lo tienen tan claro, aunque más y más sí, pero yo creo que el grueso todavía no es, date el tiempo para descansar. El mundo en el que vivimos hoy en día es tan agobiante y es tan estresante y tenemos tantos cambios y hay tanto trabajo todo el tiempo, porque realmente si vemos la cantidad de cosas que tenemos que hacer diariamente, no pararíamos nunca. Un aprendizaje de vida es que sí hay que parar, sí hay que darse el tiempo para irse de vacaciones, sí hay que darse el tiempo para estar con la familia, obviamente, con los amigos. Si no hay balance, es muy, muy raro que puedas ser productivo en el largo plazo. Un tiempo corto sí, pero luego te vas a drenar. Entonces, yo siempre o aprendí en el camino, porque he sido muy workaholic también. Entonces, que hay que darse esos espacios también de descanso y parar un poquito y entender que el balance es lo que mejor va a ser para que seas productivo, para que te vaya bien, ¿no? Entender también el punto, digamos, fisiológico, el punto físico, o sea, los temas, dormir bien, alimentarse bien. Suena, hoy creo que estamos como un poco inundados con eso y suena como muy, muy cliché tal vez, pero sí creo que es importante todo eso. Y lo que me ha permitido crecer y desarrollarme bien es la empatía, el trabajo en equipo, otra vez el aprendizaje continuo, el establecer conexiones auténticas, creo que eso es fundamental. En el trabajo, sobre todo comercial, que desarrollo ahora, eso es clave, ¿no? El respeto también, todo este tema también de poder trabajar en equipos multidimensionales, multiculturales, creo que siempre es importante. Y
el buscar siempre los retos, ¿no? Para poder crecer y desarrollarse. Salir de la zona de confort. Y eso te lleva un poco ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hago después? Y luego viene el síndrome del impostor, ¿no? Mientras estás aprendiendo, pero hay que hacer de cuenta de que tenemos todo bajo control. Pero la zona de confort solamente te va a mantener en esta línea. Pero si tú quieres crecer, tienes que salir de ahí, ¿no? Claro. Andrea, ¿recuerdas justamente lo que mencionabas, ¿no? Que antes eras muy workaholic? ¿Recuerdas cuándo fue el momento donde tuviste una crisis y dijiste, ok, esto no puede continuar así, tengo que hacer un cambio? Creo que pandemia. Sí, creo que pandemia fue un punto de inflexión en el que yo estaba en Lima, yo estaba basada en Santiago de Chile en ese momento. Sin embargo, nos dijeron que podíamos, digamos, irnos a nuestros países. Éramos un equipo latinoamericano, habían personas de diferentes lugares y nos dijeron si quieren vayan a sus países. Me vine para acá porque también mi hija, que estaba en Madrid en ese momento, se vino para acá, mis padres estaban acá, y de repente entramos en este tipo película de terror, ¿no? Sí. Que fue algo inhóspito, insólito, en el que, sobre todo en el Perú, en el que solamente moría gente todos los días. Y empezaron a morir amigos de mis padres, y empezaron a morir personas que conocíamos, padres de amigos míos, amigos míos internados en UCI. O sea, fue como muy devastador y creo que nos va a costar años recuperarnos de esos estragos emocionales que vivimos sin darnos cuenta ahí con tanta... digamos, con tanto drama, tensión, pero luego también la vida seguía y las empresas, ¿no? Nuestros empleadores igual tenían la expectativa de que teníamos que seguir trabajando, pero mientras tanto prendías la tele y era un horror, y entonces ahí me di cuenta que la vida es muy efímera, que la vida hoy la tenemos, pero mañana no sabemos. Entonces dije... Empecé un proceso de reflexión, en realidad, ¿no? Personal también. Yo me separé muy joven. Tuve algunas, digamos, relaciones de algunos años, en fin, pero no había rehecho mi vida, por ejemplo. Y creo que uno de los elementos era también que tener una pareja requiere también que le des tiempo. Y yo no quería darle tiempo a nadie, quería trabajar. No significa que no me divirtiera los fines de semana, que no tuviera amigos. Sí, claro que sí, obvio. Pero sí creo que estaba, que no había tanto balance. Que sí requería un poco más de balance, entender también que los años pasan. Y empecé a pensar un poco en mí. Cami ya era grande, porque como ya estaba, o sea, ya estaba en España, ya se fue a los 21 años, pero sí me hizo replantearme, a ver, Andrea, ¿no? ¿Cómo te ves en los próximos 5 o 10 años? Y qué es lo que quieres para ti, ¿no? Y ahí hice esa reflexión y creo que ahora tengo mucho mejor balance, sí, y lo disfruto un montón. Creo que es eso, ¿no? Hay que aprender a disfrutar el camino. Sí. No es sencillo, o sea, algo que hemos nosotras conversado con varias personas, mujeres, hay mucha de esta autoexigencia personal, ¿no? Puede ser porque no nos sentimos visibles, puede ser porque tenemos que demostrar a veces más que el resto de que estamos acá, de que hacemos algo y que no nos hemos ganado nada gratis. Pero sí, como dices, las pausas son muy importantes y, por ejemplo, nosotros venimos de una generación en la que las cosas se hicieron para ayer o antes de ayer y mañana tienes que pensar en lo que vas a hacer la próxima semana y en 5 años y así, ¿no? Y creo que esa versión acelerada a veces puede como jugar en contra, ¿no? Más allá de esta incertidumbre, como tú dices, o estas crisis, luego también a veces el cuerpo responde, ¿no? Nos ha pasado a veces que el cuerpo mismo te va diciendo, ¿no? Pero sí, pandemia fue algo crítico, creo que para muchos. Bueno, Andrea, ha sido súper interesante hablar un poco más de ti, conocerte. Creo que tienes aprendizajes de vida muy valiosos que también conectan con la mujer que eres hoy.
pero yendo también un poco más por el lado ya de educación, que es una de las industrias en las que estás y en las que también queremos aprender un poco. Cuéntanos un poco hoy tu rol en educación con tecnología, cómo se ve. De hecho, estás en una industria EdTech, yo también estoy en la misma industria. Es una industria, como se diría, muy linda, pero al mismo tiempo con muchos retos, ¿no? Creo que es una industria bastante difícil, de bastante trabajo, de colaboración, de si quieres tener un impacto realmente en la industria, tienes que trabajar de forma sistémica. Tú desde tu rol, ¿cómo ves esto? ¿No? Cuéntanos un poquito también qué es lo que haces hoy por hoy en la industria de educación para conocer también por ese ámbito. En el 2023 decidí dar el salto más reciente al vacío, que fue ya terminar mi rol como directora de educación para América Latina con el gobierno australiano. ¿Y qué es lo que tenía dando vueltas en mi cabeza unos meses antes? Capitalizar todos mis contactos, sobre todo mis redes de contactos en América Latina. Esta etapa desde el 2020 en el que empecé a conocer toda la parte de innovación educativa a través de EdTechs, capitalizar un súper contacto y sobre todo un mentor que tuve y que tengo en realidad cerca, que es Fernando Valenzuela, un mexicano que él hablaba de innovación educativa hace 20 años cuando nadie hablaba de esto. Y dije, hay un espacio acá que me parece que puede ser interesante explorar, que es ayudar a compañías de tecnología educativa a crecer, porque ellas necesitan venderle al espacio de educación tradicional, que es donde yo me había movido tantos años, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino en América Latina. Entonces tengo buenas redes en Chile, en Colombia, en México. Y primero empecé algunas consultorías para algunos proyectos educativos en educación superior con Fernando, justamente. Y eso me abrió espacio para asistir a algunas conferencias y empezar a meterme más en el ecosistema de EdTechs, ¿no? de compañías de tecnología educativa en América Latina. Y él me empezó a recomendar para las que estaban interesadas en expandirse en Perú. Y así empezó este camino. Hoy trabajo y apoyo a 6 compañías de tecnología educativa. Lo que tengo es una empresa que yo llamo como un EdTech Hub, y donde yo tengo un rol de Fractional Growth Officer. ¿Qué es esto? Es una partecita de mi tiempo para cada EdTech para ayudarla a pensar en su estrategia y también para desarrollarse y crecer comercialmente en el Perú. Y en algunos casos también los ayudo con Colombia y con Chile. Es un modelo tal vez más o menos reciente, en el que las compañías, estas startups, básicamente buscan expertise y buscan por ahí alguien que tenga redes para agarrar un poco de su tiempo, porque no pueden, digamos, cubrir un fee completo, y con eso, digamos, la idea es ayudarlas a escalar, ¿no? A identificar más clientes, más proyectos, etcétera. Y la verdad es que eso se ha dado de a pocos, no de la noche a la mañana para nada. He aprendido muchísimo de cómo se relacionan con el sector de educación tradicional. Y acá, ¿qué es lo importante de lo que hago y lo que he aprendido y cómo lo hago? En base justamente a las relaciones de confianza, a las relaciones auténticas que he forjado durante más de 15 años con stakeholders de universidades, institutos. Gobiernos cambian un montón, ahí hay que empezar los diálogos siempre todo el tiempo desde cero, pero sí con organismos y organizaciones, empresas, ¿no? que están haciendo proyectos a través de sus áreas de sostenibilidad. Entonces, ahí yo creo que vengo con ventaja también, porque he podido trabajar en diferentes instancias con muchos de estos actores, me conocen desde antes, con otro sombrero, y vengo ahora representando, ¿no? y posicionando compañías que yo
o sea, que yo aparte personalmente digamos, les hago un vetting, ¿no? O sea, me aseguro de que sean buenas, de que sus productos sean buenos, de que sus plataformas sean buenas, su producto, su usabilidad, etcétera, ¿no? De que realmente yo pueda estar trayéndoles una solución eficaz, eficiente, sostenible, ¿no? Y de calidad, sobre todo. Entonces, las escojo de alguna manera en base un poco a mis intereses, y eso es lo que he estado haciendo en los últimos 2 años, representando a compañías de tecnología educativa. Ahora tengo una europea, de hecho una nueva. Esta de acá es para aprender inglés a través de un app súper gamificado, ¿no? Con juego y obviamente un asistente de IA, está súper, y con la metodología de Oxford. Así que esa estamos ayudando a insertarla en colegios. Pero sí, es un desarrollo de negocios diferente, creo yo, en educación, como bien decías. Es complejo porque yo creo que el sector educativo, digamos, el tradicional, el ecosistema está como confundido con tanta disrupción, tanta innovación, tanta tecnología. Ahora la IA, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué adoptamos? ¿Cuál plataforma primero? ¿Cuál después? ¿Cuál es la inversión que hacemos? ¿Miramos primero docentes o alumnos o gestión? ¿No? Están como súper confundidos, entonces toca ser muy empático, toca abordar este tipo de colaboraciones de manera como si fueran proyectos, con muchísimo acompañamiento, ayudarlos a entender qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo esto va a beneficiar sus procesos o a los alumnos o a los profesores, o en fin. Pero eso me gusta mucho, porque me gusta mucho el tema del proyecto, ¿no? Que tiene como un porqué, un diseño específico, un fin, y luego la medición de impacto, ¿no? Cómo esto realmente sí impacta en el ecosistema o en el público más bien objetivo al que se está dirigiendo. Y en ese espacio soy muy feliz, me encanta. Creo que hay oportunidad para seguir creciendo, incorporando más compañías. Hoy en día, si no me equivoco, hay alrededor de 5.000 compañías de tecnología educativa en América Latina, muchas es un montón, tratando de competir las unas a las otras. Por eso yo digo que digamos, el mundo tradicional está completamente asfixiado, saturado y confundido con un espacio, ¿no? de startups tecnológicas que están por todos lados y no las entienden. Entonces creo que un poco la labor también es estar en mesas de diálogo, estar digamos, en generar confianza. Generar confianza, sí, a través también de organismos locales, ¿no? Uh-huh. Hemos estado en varios eventos del Consejo Nacional de Educación, y creo que ahí, bueno, y el Ministerio de Educación, tengo ahí unos buenos contactos, gente espectacular que mira diferentes frentes y sectores, con muchísima voluntad, pero a veces el decisor no entiende nada, entonces rehuye y se escapa un poco porque no lo entiende y se siente frustrado. Ahí falta un poco más de determinación, tal vez de conocimiento, para poder avanzar cosas desde el lado ya del sector público, del Estado, hacia temas estructurales donde necesitamos avanzar con tecnología. Pero bueno, esperemos que por ahí en los próximos años, con la renovación, ¿no? de gobierno, podamos ver estos cambios y ayudarlos desde nuestro espacio de compañías que hacen las cosas bien y que están haciendo cosas súper interesantes para la población, ¿no? Buenazo. Y aquí, aprovechando un poco más tu expertise en la industria, Andrea, ¿qué consejos le darías a estas startups peruanas? ¿Cuáles son los factores claves que necesitan para ir en esa ruta de crecimiento al éxito, ¿no? Dependiendo del sector, ¿no? En educación, por ejemplo, hay que generar confianza. Ese es un elemento clave. Generar confianza con tu producto, y ser capaz de transmitirle el por qué lo debe adoptar, ¿no? Hablábamos hace un rato de que
Aquí la gente mira mucho, a ver, ¿quién más está usando esto de acá? Ah, este sí lo conozco, ok, lo voy a adoptar porque esto me da confianza. Entonces, ese primer cliente puede ser determinante para tu crecimiento. Ahí ya te estoy hablando de cualquier sector. Ese primer cliente puede ser muy, muy importante. Te puede costar unos buenos meses conseguirlo, pero como acá siempre miran qué está haciendo el resto y se guían un poquito, ¿no? Por esa tendencia, tal vez enfocarse en un cliente, digamos, de prestigio, una marca que suene y que es conocida para generar esa atracción, ¿no? Esa atracción. Como el Lighthouse, ¿no? Hay una estrategia como el Lighthouse. Claro, totalmente. Sí. Y bueno, yo admiro muchísimo al startupero en general, o sea, admiro muchísimo estas mentes que deciden crear cosas para solucionar algo o para mejorar algo, ¿no? El mundo de las startups me parece súper interesante. Hace poco, por ejemplo, me uní a Lucha. Lucha es un fondo de inversión de impacto. Apoyan a startups en América Latina, y muy enfocadas en impacto social, ¿no? Transversal en lo que sea, puede ser medio ambiente, puede ser salud, puede ser fintech, puede ser educación, etcétera. Y ahí he visto casos lindos, mujeres emprendedoras, digamos que realmente tienen recursos súper limitados, pero no por eso se han quedado atrás, sino que han sacado adelante una idea y ya están validando su propuesta de valor y a algunas les está yendo muy bien, hablando de mujeres, ¿no? Pero hay mujeres, hombres, etcétera. Entonces, el ecosistema emprendedor es importantísimo para el desarrollo económico de un país. Es medular hoy en día, medular. Entonces, creo que también, de alguna manera, los que trabajamos con startups, no importa si el tamaño, es importante apoyarlas, fomentarlas. En el Perú creo que estamos viendo cada vez más organizaciones e instituciones que fomentan y que apoyan al emprendedor. Eso me parece fantástico. En la Argentina, por ejemplo, hay una tradición de esto. En Colombia también está bastante desarrollado. En Chile está muy desarrollado. Chile también ya lo tiene como una variable, ¿no? De éxito en el gobierno. Muy bien manejado. Pero en el Perú, en los últimos 2 años yo he visto mucho pasar y creo que eso está mejorando muchísimo otra vez. Es también parte del motor de la economía. Entonces, me gusta estar cerca también de gente crack, como digo yo, ¿no? Y el emprendedor generalmente es menor que yo. Entonces, a mí me encanta trabajar con gente menor, me dan mucha energía, mucha fuerza. Y como me gusta conectar, porque parte digamos, de lo que yo he hecho toda la vida, en mis diferentes roles, es conectar para generar un proyecto o para que algo suceda. Es este famoso stakeholder engagement, ¿no? Conectar actores para hacer que cosas interesantes pasen. Creo muchísimo en las alianzas estratégicas. Creo que es una de las cosas más smart, o sea, más, digamos, más inteligentes que una marca puede tener en cuenta. Creo que te puedes complementar de una manera muy inteligente con una buena alianza estratégica. Creo que mirarse solamente para adentro es la peor estrategia de todas. Yo trato de que mis startups piensen un poco cómo podemos tal vez unir fuerzas y hacer cosas entre 2 startups que se pueden complementar, y todavía no lo logro, porque son súper como celosas de sus espacios, no quieren colaborar, pero yo durante toda mi vida profesional, cuando mejores proyectos y mejores resultados he tenido es porque junté a y con esta visión, digamos, colectiva, se generó algo muy, muy interesante. Creo que eso es espectacular. Y lo vemos con grandes marcas, ¿no? Marcas, digamos, de globales. Ahorita no se me ocurre ninguna, pero, no sé, Adidas con tal cosa, Tag Heuer con otra cosa. Y tú dices, ¿y por qué se juntan? Si ya son monstruos por sí solos. Porque es que sí suma. Entonces, eso de las alianzas estratégicas también creo que es una
como un tip que yo daría también para crecer y hacerse más visible también, ¿no? Sí. Ok, y hablando de esas alianzas, Andrea, claro, uno logra una alianza, pero al final siempre hay que mantenerlas en el tiempo. ¿Cuál tú dirías que es como que la clave para mantener una buena alianza en el tiempo, ¿no? Para que sea un win-win para ambos. No necesariamente. Yo te diría que puede ser una alianza a corto plazo para un fin estratégico puntual. Okay. Y está bien, ¿no? Queremos hacer tal cosa en este timeline. ¿Te hace sentido? ¿Me hace sentido? Hagámoslo juntos. Y si no, como dices tú, puede ser una alianza más a largo plazo. Y en ese sentido, lo que hay es que coincidir. El elemento central de una alianza estratégica es coincidir en tu ADN, en el propósito y en cómo queremos hacer las cosas. No sé si una alianza se puede pensar tan a largo plazo. Yo te diría que es más una gestión a corto y mediano plazo, ¿no? Y más bien se va renovando si es que surgen ánimos de seguir construyéndola. Pero yo estaría bien y creo que es absolutamente, digamos, coherente en pensar en alianzas que tengan, digamos, un fin determinado, ¿no? Y vayan a un objetivo puntual. Ok, claro. Creo que también depende mucho del stage del startup, ¿correcto? También. Porque totalmente. a medida que vas creciendo, va cambiando tus intereses. Exacto. Y de repente esa alianza ya no te está trayendo. Exacto. Los leads, claro. Hay varias variables. Claro, sí. Buenísimo. Y bueno, en este camino donde tú ayudas a varias startups de educación, emprendedores de diferentes países, en verdad qué bueno que también tengas ahora a alguien europeo. ¿Cuáles tú has visto que son los principales errores que cometen cuando quieren empezar a crecer y tú los apoyas en ese proceso, ¿no? A ver, los principales errores, uno te diría que la rigidez. Creo que uno tiene que venir con una mente hiperflexible para entender a tu posible cliente y darle lo que necesita. Y si no lo entiende, explicárselo con manzanitas. Y la venta directa muy ruda no va a funcionar jamás. Entonces, la palabra piloto ya se ha vuelto parte de nuestro léxico en educación porque cada, digamos, posible cliente o cliente te va a pedir primero una prueba, ¿no? Entonces, eso es súper importante. El problema es cuando no tienes espalda financiera para poder solventar estos pilotos donde generalmente digamos, no tienes margen de ganancias, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver un poco cómo manejas esta estrategia, pero creo que la flexibilidad, la comunicación, la startup aparte es por naturaleza o en general tienes pues a dos personas haciendo todo, ¿no? También. Y ese es otro desafío. Sí. Contratando a las personas incorrectas, tal vez. Yo he visto mucho en los últimos 3 años estos famosos, no sé, business development managers, que en el fondo eran estos vendedores, pero eran unos vendedores muy, muy duros. Iban directamente a vender. Y eso, sobre todo al sector de EdTech, no le ha funcionado. Es un poco la reflexión que yo escucho mucho en las conferencias, ¿no? Este hard sell no ha sido para nada exitoso. Entonces, ha hecho un poco reflexionar de cómo es que puedes, sí, acelerar las ventas, pero entendiendo también que los ciclos de venta en educación son bien largos. Y cómo puedes, tal vez, pensar en tener quick wins, ¿no? Estos digamos, éxitos en corto plazo. Éxitos cortitos, comerciales, ¿no? Que te generen un poquito de caja mientras estás pensando en el proyecto más grande. Y eso también te obliga a repensar o te invita a pensar si sacas un producto que es mucho más fácil, de mucho más fácil rotación y venta, algo ¿no? que es de muy fácil consumo,
más cortito, obviamente más barato, mientras también trabajas la otra parte. Entonces, hemos hecho como estas pruebas con alguna de las compañías y ha funcionado muy bien. Proyectos, por ejemplo, con una de ellas, en donde hacemos proyectos de formación de talento, normalmente estamos hablando, no sé, de capacitar a 100, 500 personas, pero esos son tickets que pueden ser pues de 100.000 soles. No todas las compañías pues van a ir directamente a meterse en un gasto como este. Entonces, en el camino empezamos a sacar cosas más chiquititas relacionadas, por ejemplo, a cápsulas de formación en inteligencia artificial, que está tan de moda, hace todo el sentido del mundo. Y eso sí ha sido consumido de una manera, digamos, más ágil, más rápida, porque hace sentido, tiene que ver con una necesidad urgente actual, pero eso no estaba en el menú, ¿no? Entonces, lo bueno también es que las startups, ¿no? Estas compañías son ágiles y flexibles y pueden diseñar cosas también en el camino de una manera más rápida, ¿no? Sí. Entonces, puedes ir un poco flexibilizando tu oferta de valor hacia cosas de fácil salida, mientras vas trabajando tus proyectos más grandes, más largos y más rentables, evidentemente, pues con más tiempo, ¿no? Y todo eso lo tienes que planificar en tu año también, entendiendo los ciclos de venta. Si estamos hablando del sector educativo, y si le estás vendiendo en las universidades, hay mejores meses que otros. Evidentemente también está el verano, están las vacaciones. Uh-huh. Cuándo es mejor abordar, ¿no?, al liderazgo de la organización. Cuándo es mejor sentarte con ellos para, ojalá, pensar en venderles algo en 5 meses. No va a ser en octubre porque ya ahí se te cierra el presupuesto. A menos que ya te conozcan, hayan hecho algo contigo y en octubre estés pensando en mirar un pipeline de programas o algo para el año siguiente, sí. que eso sí pasa, pero por primera vez no. Entonces, sí, yo creo que la belleza un poco en este tema de las startups es el poder de ir creando en el camino de manera ágil, ir sacando cosas que sean de fácil venta, de fácil consumo, para generar caja y pagar las cuentas, mientras se va trabajando lo otro, ¿no? E ir aprendiendo el camino, porque eso es parte de, ¿no? Justo mencionaste lo de inteligencia artificial, y bueno, hoy en día se está aplicando a diferentes industrias. ¿Cómo crees que esto impacta dentro de la industria de educación? ¿Y cómo crees que debería ser el rol de los gobiernos, de las universidades, para no quedarse atrás? La IA lo que va a traer, y bueno, ya está trayendo evidentemente, uh-huh. pero lo que va a potenciar es la personalización, y eso es importantísimo. Lo que tenemos hoy es una educación bastante obsoleta, voy a ser súper sincera. Uh-huh. Le guste o no le guste a quien escucha, pero es que sí estamos obsoletos, estamos atrás. Estamos atrás porque tenemos todavía currículas muy, muy rígidas, porque tenemos métodos de enseñanza que no son los adecuados, los chicos no están aprendiendo, los jóvenes no salen empleables, y donde vemos que va el mundo es a una educación mucho más flexible, mucho más moldeable, al estilo Lego, en donde tú vas generando estas rutas, ¿no?, de acuerdo un poco al perfil, a tus gustos, a donde quieres ir en términos laborales. Vas armando este perfil profesional con elementos otra vez mucho más flexibles y apilables, ¿no? Y en el caso de los niños tenemos que usar la gamificación, tenemos que usar estos elementos que a través de la tecnología les permiten aprender de una forma lúdica, de una forma mucho más empática, aprender en base al error, que es una de las grandes pedagogías. Duolingo, que ahora tiene mucha competencia, pero fue como el pionero del aprendizaje de los idiomas, era eso. Te equivocabas, ¡ting!, ¿no? Y tu mente se acuerda del error mucho más que del acierto. Entonces, estamos navegando con todo esto en verdad hace tiempo. Hoy todo está potenciado, pero no estamos caminando en América Latina en general y en el Perú con un rezago especialmente crítico en toda esta adopción
digamos, de innovaciones que permiten, que van a permitir que los niños realmente estén aprendiendo, que estén motivados, que vayan a clase, ¿no? Y profesores, etcétera, ¿no? Total, o sea, yo también desde el sector que veo, o sea, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, algo que he visto bastante es que se necesita hoy por hoy como una gobernanza, ¿no? En temas de inteligencia artificial. O sea, nosotros hace poco lanzamos el primer reporte de impacto de IA en educación superior en Perú y nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes, o sea, lo usan, que creo que es obvio, pero tienen miedo, ¿no? De ser juzgados, tienen miedo de ser señalados por plagio, por copia, y por el lado de los docentes, por ejemplo, lo que notábamos es que los docentes también o sea, saben de la importancia de la herramienta, pero pocos de ellos lo ponen ya en su plan de estudio. Y una de las cosas que coincidíamos después de entrevistas y conversatorios es que efectivamente lo que necesitaban los estudiantes y docentes es una directriz, ¿no? Que venga desde arriba y que puedan como justamente tener ese soporte y que les puedan enseñar al menos de que la IA no está mal, ¿no? Porque tenemos luego al docente que en una clase te dice no uses inteligencia artificial, claro, y en otra clase que te dice sí pero usa. Ya es contracorriente eso, claro. Exacto, ¿no? Entonces, si no lo vemos como una tecnología más, porque al igual, ¿no? Todo el mundo pensaba que la calculadora en su momento iba a hacer que la gente dejara de multiplicar y la calculadora lo que hizo fue ayudarnos a que los números surjan más porque luego hay otras operaciones que se hacen con la calculadora. Claro. Entonces, como la I es eso, ¿no? Una herramienta más que por el lado de las instituciones, al menos desde lo que veo en la industria en la que soy también, veo bastante apertura, pero sí creo que estas gobernanzas van a ser importantes para los próximos meses, años, incluso sí, con nuevas carreras que se van a venir, porque la IA también trae nuevas carreras, así que creo que es un ambiente interesante. Y ahí, ¿cómo tú también ves el papel del gobierno, ¿no, Andrea? O sea, ¿cómo crees que incluso Perú pudiese aprender de otros modelos educativos en los que otros estados, otros países? ¿Qué crees que podemos aprender de ellos? Gran pregunta y cuando yo he estado trabajando para Canadá y para Australia y para Reino Unido, habían esfuerzos de traer buenas prácticas, pero no son suficientes. Se trata de emular, digamos, buenos modelos. El problema es que hay pocos esfuerzos que se hacen para estos ejercicios de, digamos, de vinculación con buenos modelos, con buenas prácticas, y nos quedamos. Debería haber un esfuerzo como más concertado, nacional. El Estado debería ser mucho más eficiente también en el avance, ¿no? de todos estos elementos críticos para la mejora de la educación. Creo que otra vez estamos muy lentos. Yo conozco a gente valiosísima en el Ministerio de Educación, pero sí me he encontrado con los decisores que frenan justamente por desconocimiento e inseguridad. Entonces no quieren avanzar. Ojalá que en el próximo gobierno y ya con, digamos, la premisa y sobre todo el mensaje de que la educación en el Perú está en cuidados intensivos, se logren estos comités, estos grupos de trabajo multidisciplinarios que puedan realmente avanzar todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? Del lado del gobierno tiene que haber esfuerzos concertados y de la mano del privado, porque ¿por qué no trabajar juntos? Ese es el problema, que la academia, el gobierno, la sociedad civil, las empresas, cada uno está un poco por su lado, ¿no? Todo está medio atomizado siempre y no se logra esa unidad o ese diálogo para colectivamente pensar y accionar planes que vayan, ¿no? hacia la mejora de la educación en todo lo que hemos mencionado. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo. Así podemos generar más contenido de valor. Ha sido, creo que, un espacio súper interesante, André, para conocerte, para conocer más de la industria. En verdad, qué placer conversar con alguien de educación y tenerte dentro de los primeros episodios del podcast. Y ahora queremos conocer también
algunos tal vez hacks tuyo, André, para poder ser más productiva, que te hayan podido ayudar en los últimos meses, semanas, que crees que te haya ayudado a eso, ¿no? A hacer 10x mejor. Entonces, cuéntanos un poquito, actualmente tú cómo usas inteligencia artificial o qué otras herramientas usas para mantenerte más enfocada, productiva en tu día a día, ¿no? Porque estás en diferentes roles, entonces cuéntanos un poquito ahí. 2 de cabecera. ChatGPT y Gamma. Gamma para las presentaciones, una cosa de locos. Sí. Esas 2 son mis favoritas en este momento. Me encantaría descubrir más, a veces me falta el tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, hoy no puedo vivir sin ChatGPT. El ahorro de tiempo es una cosa increíble y espectacular. Y lo de Gamma, pues, es una cosa alucinante. O sea, entregarle un Word con 5 ideas y que te haga una presentación como te hace Gamma, es una cosa de locos. Y después tengo Gemini también, que está con el mail y todo eso. No lo uso tanto como debería, porque sé que lo podría usar 1000 veces mejor para la redacción de emails y todo. Hay una parte de mí tradicional, obviamente, que todavía prevalece. Y que todavía es más grande que la otra, pero sí, donde yo pueda implementar y adoptar herramientas que me ayuden, feliz de hacerlo. Pero por el momento esas. Ok, súper. Ahora vamos a avanzar con un ping-pong de preguntas. Lo vamos a tratar de hacerlo en 1 minuto. A ver, vamos. Una frase que te hubiese gustado escuchar en el momento más difícil de tu carrera. No lo dudes. Buenazo. ¿Qué libros, cursos, personas o contenidos crees que hoy recomendarías a alguien que te interesa entrar a la industria de educación? Libros, no sé si libros, publicaciones, pero más es por ahí artículos que tengan que ver con la era de la IA hoy en día. Hay millones de artículos, están los informes también del World Economic Forum. Ahí hay un montón, digamos, de contenido, de información que puede despertar el interés para meterse en este mundo, ¿no? Buenazo. Y si tuvieras que borrar una creencia limitante que se repite en el sector educativo, ¿cuál sería? Como lo hacíamos antes es mejor. La clásica. Aplica para todo. Yo no creería que eso ya no se escucha, pero se sigue escuchando, y es un horror. montón. Sí, buenazo. O sea, creo que hemos hablado de distintos temas, André. Como tú dices, es un sector bonito, pero es un sector donde tenemos que seguir trabajando todos los frentes, ¿no? Público, privado, instituciones, startups también, porque como tú dices, las startups mueven, o sea, dan como esta vida dentro de los ecosistemas y en general en cualquier industria. Yo lo he visto en verdad no solamente en educación, sino en cualquier industria. Y en verdad es una sesión súper interesante, pero también nos gustaría como, si tú pudieras dejar una frase que todo el mundo pueda leer, ¿qué frase sería? No te quedes en tu comfort zone, no te quedes en tu zona de confianza. Atrévete. Esa es buena, como para ir cerrando el episodio. En verdad, muchas gracias, Andrea. Creo que ha sido un espacio increíble para conocerte más, para conectar con la industria. Y nada, hay muchos aprendizajes en este episodio. Sí, totalmente. No sé si de repente nos quieras compartir algunas redes sociales para que te podamos seguir en tu contenido. Estoy en LinkedIn, Andrea Boto Bernales, ahí posteo las cosas que voy haciendo. Y nada, de mi lado agradecerles lo máximo, las felicito. Gran iniciativa poder compartir. Creo que hoy más que nunca se valora el compartir, ¿no? El poder conversar, el poder dejar de lado un poco todo lo que hablamos ahora y enfocarnos en lo humano, que es lo medular. Así que las felicito y mil gracias. Gracias a ti.